La noche caía sobre la árida carretera mexicana, y yo, un solitario camionero, me encontraba atrapado en la oscuridad sin fin. Las luces de mi camión iluminaban apenas unos metros delante de mí, revelando sombras siniestras entre los cactus y la maleza. La radio chirriaba con estática mientras avanzaba, acompañado solo por el sonido del viento. Una extraña sensación de malestar se apoderaba de mí, como si algo acechara en las sombras. Esperando pacientemente, ignoré mis instintos y continué, pero cada kilómetro aumentaba mi ansiedad. Fue entonces cuando vi a lo lejos las luces de un pequeño pueblo destellaban, pero antes de alcanzarlo, mi atención se desvió hacia una figura que se cernía en la penumbra de la carretera. Mi instinto gritaba precaución, pero no pude evitar hacer más lenta mi marcha para discernir qué se interponía en mi camino. Una sombra oscura que se movía de manera errática. Mis manos sudorosas, aferrando el volante, la figura se acercaba, revelando contornos deformes y una presencia perturbadora. Aceleré, pero la sombra persistía siempre al acecho. A medida que me acercaba, la figura tomó forma. Un hombre alto, envuelto en sombras, con una silueta que sugería una malevolencia innata. Paré el camión y el extraño levantó la cabeza, revelando un rostro deformado por una sonrisa siniestra. El destello de una navaja reflejó la luz de mis faros cuando pasé junto a ella. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendoso golpe resonó en la parte trasera de mi camión. El vehículo se sacudió y temí lo peor. Descendí del camión con precaución, solo para encontrar con una escena macabra. Mi carga yacía esparcida por el suelo, pero eso no era lo peor. Un rastro de sangre fresca se dirigía hacia los arbustos cercanos. Mis manos temblaban al seguirlo, guiado por la luz de la luna. Entre los matorrales encontré el horror. Cadáveres desmembrados de otros traileros yacían en el suelo. La sombra se materializó frente a mí, un ser de pesadilla con la navaja aún goteando de sangre. «Has entrado en nuestro territorio», susurró con una sonrisa sádica. Sin previo aviso, su mano empuñó una navaja oxidada. El miedo me paralizó, pero antes de que pudiera reaccionar, la hoja destelló en la luz. El dolor punzante cortó mi piel cuando la navaja encontró su marca. No hubo palabras, solo la risa sádica del extraño resonando en la noche. Corrí desesperado, pero la carretera se movía interminable. La sombra me perseguía, su risa resonando en la noche. No había escape. Cada vez que miraba hacia atrás, estaba más cerca. El terror se apoderó de mí, mientras las luces de mi camión titilaban, desvaneciéndose en la oscuridad. La carretera serpenteaba a través del árido paisaje mexicano, y mi camión rugía mientras avanzaba en la oscuridad. La radio, estática y desconectada, solo dejaba espacio para el aullido del viento y el monótono traqueteo de mis neumáticos. Huí de mi camión, la sangre emanando de mi brazo herido, mientras el desconocido desaparecía en la oscuridad. Tropecé en la desierta carretera, luchando contra el pánico mientras la realidad distorsionada a mi alrededor. ¿Qué aberración acechaba en la penumbra de la noche? Caminé herido hacia el pueblo cercano, pero la sombra persistía. En cada esquina, entre callejones desiertos, su risa resonaba. La navaja seguía empuñada, goteando mi propia sangre. Nadie más parecía notar al enemigo invisible que me perseguía. El miedo se apoderó de mi cordura, y el pueblo se volvió un laberinto de horror. Puertas cerradas de par en par, ventanas iluminadas por miradas que evitaban la mía. La risa persistía, acompañándome como una melodía macabra. La noche se alargaba, pero la amenaza no disminuía. Busqué refugio en una vieja estación de servicio, pero el estruendo de la puerta al cerrarse detrás de mí fue seguido por un susurro gélido. «Estás atrapado», murmuró la voz invisible. La estación se convirtió en mi prisión, cada sombra cobrando vida propia.
Los sonidos de mis propios pasos eran ensordecedores y la risa resonaba desde las entrañas del lugar. Mi mente se desmoronaba, atrapada entre la realidad y la pesadilla. La navaja reapareció, flotando en el aire como si tuviera voluntad propia. Los murmullos de la sombra resonaban en mis oídos. Tu tiempo se agota. Cerré los ojos, esperando el inevitable golpe mortal, pero el silencio cayó como una manta oscura. Cuando abrí los ojos, me encontré de nuevo en mi camión ileso. La risa, ahora distante, se desvanecía en el viento. Mi corazón latía con frenesí mientras procesaba la pesadilla que había vivido. ¿Fue real o solo fue un delirio inducido por el miedo? La carretera se extendía ante mí y la luz del amanecer empezaba a iluminar el horizonte. Dudé en seguir adelante, temeroso de lo que la noche pudiera deparar, pero el recuerdo de la sombra y su risa persistente me obligó a acelerar, ansioso por dejar atrás la oscura realidad que me perseguía. La carretera se extendía como un laberinto sin fin, y mi mente se aferraba al recuerdo de la noche anterior. A medida que avanzaba, la herida en mi brazo palpitaba, recordándome la brutalidad de la navaja. Dudas se remolinaban en mi cabeza, pero la sed de respuestas superaba mi miedo. El paisaje cambiaba a medida que dejaba atrás el pueblo, adentrándome en desiertos interminables. La paranoia me acompañaba. Cada sombra moviéndose en el rabillo de mi ojo parecía ser la amenaza acechante. No sabía si estaba siendo perseguido por un ser sobrenatural o por la locura misma. Las horas pasaron lentamente y el sol alcanzó su punto más alto en el cielo, pero no lograba desprenderme de la sensación de que algo oscuro aún me observaba. La radio volvió a emitir sonidos distorsionados, como susurros extraños. ¿Era la misma presencia que me acosó anoche? Decidí hacer una parada en una gasolinera solitaria, buscando un respiro de la carretera interminable. Sin embargo, la inquietante atmósfera persistía. La gasolinera parecía congelada en el tiempo, con ventanas polvorientas y un crujido constante en el aire. Al entrar en la tienda, la campanilla sonó, anunciando mi llegada a un lugar desierto. Estantes cubiertos de polvo exhibían productos caducados, y la única luz parpadeante creaba sombras que se retorcían en las paredes. En el mostrador, una figura encapuchada yacía inmóvil. La voz de la radio se intensificó, ahora clara pero ominosa. Te estamos observando. Susurraba la figura en el mostrador. Se levantó lentamente, revelando un rostro demacrado y ojos vacíos. No puedes escapar. Resonó la voz, esta vez emanando de la figura misma. El pánico me envolvió mientras retrocedía, pero la salida parecía distante. La figura avanzaba hacia mí con una determinación sobrenatural. Su risa, similar a la que escuché la noche anterior, llenaba la estancia, retumbando en mi cabeza. Logré salir a duras penas, pero la gasolinera parecía haberse transformado en un lugar distorsionado, con pasillos que se retorcían y sombras que se alargaban de manera imposible. Cada paso me alejaba de la salida, sumiéndome más en la pesadilla. Finalmente, emergí en el exterior, solo para encontrarme nuevamente en mi camión. La gasolinera había desaparecido, dejando solo la carretera desierta y un silencio ensordecedor. La radio estaba en silencio, pero la risa persistía en mi memoria, como una maldición que se aferraba a mi cordura. La noche caía de nuevo, y la paranoia se intensificaba. Los recuerdos distorsionados de encuentros sobrenaturales y figuras encapuchadas atormentaban mi mente. Cada curva de la carretera se volvía un portal hacia lo desconocido, y mi resistencia se desvanecía con cada kilómetro. Al llegar a otro pueblo, temí enfrentarme a la realidad distorsionada una vez más, pero esta vez, las luces de la civilización eran un faro de esperanza. Estacioné mi camión con precaución, observando las calles desiertas con aprensión. La risa, aunque lejana,
aún resonaba en mi cabeza cuando entré en un bar local. La gente parecía ajena a mi tormento, y me preguntaba si todo lo vivido era una creación de mi mente desquiciada. Me senté en la barra, buscando respuestas en el fondo de un vaso. El camarero, con mirada indiferente, notó mi desconcierto. «Te persigue, ¿verdad?», murmuró, como si supiera la verdad detrás de mis ojos desesperados. «Es el precio de la carretera interminable, amigo. No puedes huir de lo que te sigue». El bar se desvaneció a mi alrededor y me encontré de nuevo en mi camión. La carretera se extendía infinitamente y la risa se fusionaba con el viento que golpeaba la cabina. El miedo y la desesperación se mezclaban y mi mente se perdía en la espiral de la carretera sin fin. La carretera se volvía una amalgama de sueños y pesadillas, donde el tiempo perdía su lógica y la realidad se disolvía. Mi camión se convertía en un refugio precario, incapaz de protegerme de las sombras que se cerraban como garras en mi mente. Las paradas en pueblos se volvían más surrealistas, cada comunidad una obra maestra de la distorsión, lugares que solo deberían existir en los límites, en la carretera interminable. Figuras sin rostro me rodeaban las calles, ignorándome como si fuera un intruso en su propia alucinación colectiva. La radio continuaba transmitiendo sus mensajes cifrados, mezclándose con la risa que ahora era un eco persistente en mi conciencia. El precio de la carretera interminable. Susurraban las voces, como si las sombras mismas estuvieran en comunión con el asfalto sin fin. Mis propias reflexiones se desdibujaban entre los recuerdos deformados y las visiones perturbadoras. No sabía si la amenaza era externa o si mi propia mente, saturada por el miedo, había creado este tormento. ¿Era acaso una manifestación de los temores más oscuros que llevaba conmigo? El paisaje cambiaba, pero la sensación de ser perseguido por algo incomprensible persistía. En un intento desesperado de hallar respuestas, decidí volver al primer pueblo que había visitado, al lugar donde todo comenzó. La carretera me condujo de nuevo a sus calles desiertas y sus edificios en ruinas. En el centro del pueblo, una figura encapuchada aguardaba. Su risa resonaba en mis oídos, una melodía discordante que parecía manipular mi realidad. Me acerqué con cautela, buscando respuestas en esos ojos sin rostro. La carretera no perdona. Susurró la figura. Cada kilómetro es un tributo. Cada encuentro, una prueba. Has entrado en su dominio y ahora no hay vuelta atrás. La risa se intensificó, ahogando cualquier intento de comprender sus palabras. En un parpadeo, el pueblo se transformó. Calles quebradas daban paso a un abismo sin fondo, y la figura se desvaneció en las sombras que se cerraban a mi alrededor. Me encontré de nuevo en mi camión, ahora envuelto en una penumbra eterna. La carretera, antes un sendero tangible, se volvió etérea, una senda sin destino. Mi camión avanzaba sin que yo lo dirigiera, como si estuviera atrapado en un sueño del cual no podía despertar. Los recuerdos distorsionados se mezclaban con la risa, creando una sinfonía caótica de terror. En la oscuridad, una figura surgió frente a mí. Era la sombra que me persiguió desde el principio, la encarnación de la carretera interminable. Sus ojos sin rostro penetraron mi alma, y su risa se convirtió en un rugido infernal que retumbaba en mi ser. El camión aceleró sin control, y la carretera se retorcía como un dragón serpentino. La risa se intensificaba, arrastrándome hacia la locura. Mis manos aferraban el volante con desesperación, pero ya no tenía control sobre mi destino. De repente, el mundo se deshizo en fragmentos. Luces destellaban como estrellas agonizantes, y la risa se desvaneció en un eco lejano. Me encontré en la penumbra de un espacio indefinido, una existencia suspendida entre la realidad y la pesadilla. La carretera interminable, con su hambre insaciable de miedo, me había absorbido por completo. Mi conciencia se desvanecía en la oscuridad, un eco lejano de lo que una vez fui. La risa persistía, y un lamento eterno que resonaba en el vacío sin fin. Adéntrate en el reino de las sombras con criaturas de la noche. Suscríbete
activa la campanita y prepárate para noches llenas de escalofríos. Dale like, comparte el miedo y lo mejor, tú también puedes ser parte. Envía tus propias historias y sé protagonista en este universo de pesadillas. Únete a nosotros en Criaturas de la Noche, donde el miedo cobra vida. Se despide su amigo, Luis Ariano. Nos vemos en la oscuridad. Que tengan dulces pesadillas.